Quiero primero agradecer la invitación, es un gusto compartir con ustedes y también felicitar a los chicos que nos ministraron, que lo hicieron con excelencia y disfrutamos mucho con Mabel, con mi esposa, ese momento. Yo te quiero contar algo, mirá, yo conocí al Señor cuando tenía 20 años y no voy a contarte lo que era antes de los 20 años, pero no había hecho nada bueno en mi vida. Tuve una vida, digamos, muy ligera entre los 14 y los 20 años y tan acelerada y tan complicada que me llevaron a tener una necesidad de buscar algo distinto. Nací en una familia muy humilde en Santa Fe, casi en un barrio semi-marginal, en clase media-baja, y cuando llegué al Señor yo tenía una autoestima por el piso y una frustración muy grande. Todo me decía que iba a ser un fracasado en la vida y me hacía sentir que iba a ser así. Cuando conocí al Señor es como que renacieron las esperanzas de que algo nuevo podía pasar y comencé una vida nueva para mí. Yo les voy a decir en 2 palabras, como si fuera un raconto de los últimos 30 y picos de años, 37 años. Lo más importante que me pasó después de haber conocido al Señor fue haber conocido a Mabel. Ella fue la persona que me ayudó primero a crecer en el Señor, porque ella venía ya dentro de la iglesia. Lo primero que tuvo es que luchar mucho contra los comentarios de la iglesia, porque le decían que cómo se iba a meter con un vago, tan vago como yo. Todo en el barrio me conocían y nadie estaba totalmente convencido que el Señor me había cambiado. Entonces comenzamos desde jóvenes los dos, yo particularmente a crecer, pero a servir al Señor, empezando con grupos de preadolescentes y adolescentes, y después nos fuimos incursionando en el grupo de los jóvenes. Pero hay algo de lo cual yo le quiero hablar en esta noche, porque me tocó dar un par de charlas en Buenos Aires a grupos de jóvenes y fundamentalmente a algunos jóvenes profesionales y otros estudiantes, y una de las cosas que Dios tocó y cambió en mi vida es hacerme consciente de que todo lo que Él te da, incluido el trabajo, es parte de su plan maravilloso. ¿Y por qué les digo que es un tema que a mí me causa mucha sorpresa? Porque cuando terminé, me acuerdo de dar una charla en una iglesia en Olivos, en Buenos Aires, se armó una cola de jóvenes esperando para charlar después que yo hablé. Y yo digo, bueno, ¿cuáles serán los temas de preocupación? Y el 99% de los chicos venían a decirme que no tenía nada que ver para ellos la iglesia con el trabajo, que su estudio y su trabajo eran algo que ellos hacían para sostenerse económicamente, pero no visualizaban que el trabajo, que su profesión, que lo que les tocaba hacer en la vida para poder sostenerse era parte del plan de Dios para su vida y que podía impactar y que podía hacer de vos una persona importante. Esto es una de las cosas más grandes que Dios puso en mi vida y en mi corazón a medida que fui creciendo. Les cuento, yo tengo solamente 5º año del colegio secundario. Le digo a mis hijos, tengo 4 hijos, 3 hijas, una psicóloga, una licenciada en administración, un varón que está estudiando comunicación social y una de 15 años. Y a ellos les digo, lo que me pasó a mí desde el punto de vista intelectual y académico no lo van a poder vivir más ustedes, porque ellos me miran y dicen, vos no estudiaste y te fue bien. Eso no existe más. Pero sí quiero decir que cómo Dios intervino en mi vida, porque cuando yo conocí al Señor solamente tenía el colegio secundario y comencé a sentir la necesidad de decirle a Dios que yo quería desarrollarme espiritualmente, pero que también quería desarrollar mi vida para no ser un fracasado. Y me convertí en una persona autodidacta. Y Dios, cuando vio de que todo lo que Él me iba dando, yo tenía esa convicción de ligarlo a su plan, me dio cosas inimaginables. Comencé a trabajar, hice mis primeras armas. Yo soy en este momento gerente general de Ilolai. La empresa se llama Sucesora de Alfredo Williner.
Es una empresa que tiene 1.300 personas y que factura 450 millones de dólares. Yo nunca imaginé que iba a llegar a una posición de este tipo. Pero Dios es tan grande que recuerdo que entré a una búsqueda en oración en el diario en Santa Fe cuando tenía 29 años y buscaban un gerente para la ciudad de Concordia. Y yo había hecho varios trabajos en esos años, pero no había sido gerente de nada. Y el Señor me indicó que tenía que ir a ese aviso y recuerdo que la primera entrevista que tuve vino el gerente de ventas y me dijo, mire, usted tiene buena presencia, pero no se haga ilusiones, porque hay 90 cartas. Y con Mabel habíamos orado y yo le dije, mirá, si a mí me llaman a la primera entrevista, yo voy a tomar como una señal de Dios que este va a ser el lugar para mí. Y bueno, lo que vino después fue tremendo. Vinieron decantándose una entrevista, quedaban 40, quedaban 20, quedaban 10, quedaban 5, quedaban 2. Y cuando uno va teniendo la confianza del Señor, año 86, yo había sacado un crédito de $500 en ese momento para poder viajar a Ámsterdam 86, al Congreso Evangelístico de Billy Graham. Y tenía que viajar en el momento que se decidía el puesto. Y yo estaba tan envalentonado espiritualmente sabiendo que el Señor me había puesto ahí, que fui y le dije, miren, yo no me voy a poder incorporar porque tengo que hacer este viaje. Y me acuerdo el presidente de la empresa me dijo, usted haga lo que tenga que hacer y después venga y se incorpore. Y comencé un proceso increíble de la mano del Señor, donde yo desde el primer momento fui interpretando que Dios podía hacer cosas conmigo en mi trabajo, pero que nunca podía despegarme de la obra donde Él me estaba llamando a trabajar. Seguimos trabajando con grupos de jóvenes, fui gerente de la sucursal de Concordia, me llevaron a Rafaela, fui gerente de ventas de mercado interno, fui gerente comercial, conocí el mundo viajando. Y hace 7 años, un día me llamó el directorio, empresa familiar, 85 años, donde no había entrado nadie como gerente general más que alguien de la familia, y me dijeron, vamos a confiar en vos para que seas el gerente general. Previamente, pasé por una evaluación de una consultora internacional y yo pensaba, ¿dónde me trajiste, Señor? ¿Hasta dónde me trajiste? Ahora, yo lo que te quiero decir es que hay 2 cosas que vamos a ver esta noche. Hoy vamos a hablar de lo que son los éxitos, verdaderamente los éxitos en el plan de Dios. Y nunca con Mabel dejamos que cualquier actividad supla lo que era su voluntad. Y lo máximo que Dios me permitió hacer fue en el momento más comprometido laboralmente. Porque allá por el año 2003, cuando yo era gerente comercial y viajaba gran parte del mes, el Señor me dijo, yo quiero que abras una iglesia en Rafaela. Nosotros estábamos congregando en una iglesia, pero una iglesia distinta, en un lugar estratégico, frente a la plaza, para hablar con gente que a lo mejor no iba a tener nunca la oportunidad, para hacer que el evangelio en la ciudad se conozca a través de actividades mucho más visibles. Y me acuerdo que Mabel me dijo, pero ¿cómo vamos a abrir una iglesia? Y a partir de que aceptamos el desafío, hoy ya tiene 11 años la iglesia El Refugio en Rafaela. La fundamos con un grupo de 2 matrimonios más. Tenemos nuestro pastor, que es el pastor Henry Altares, y es una iglesia que tiene más de 200 personas vinculadas. De la ciudad de Rafaela tenemos un programa de televisión de 5 minutos del pastor, y esa es la muestra que cuando uno sigue la voluntad de Dios, el Señor es el que obra y no nosotros. Yo siento del Señor que el lugar donde me toca estar es un lugar donde tengo que honrarlo e impactar a todos los que me rodean para que gente que a lo mejor nunca entraría a una iglesia evangélica pueda sentir la necesidad de acercarse a Jesucristo. Yo te quiero hablar hoy de esta historia. Yo no sé si tenemos el... Mira aquella pantalla, ya está. Y con esto vamos a ver cómo funciona. Perdónenme,
¿Alguien me va a ayudar? A ver, ¿cuál es el que hace? El de abajo. Ah, el de abajo. Ahí está. Ahí avanza. Bien, Ahí está. de abajo. Hacia abajo. Permítanme que yo me voy a colocar por acá. Así voy, sin tener que abrir, vamos compartiendo. Una vez estaba dando este tema con el grupo en un campamento de jóvenes que me invitaron una noche a darlo, y me acuerdo que cuando terminó el campamento un joven me dice: yo quiero hablar con usted. Y lo atiendo y él me dice: usted usa una palabra que para los cristianos no existe. El éxito para los cristianos no existe, no es una palabra cristiana. Entonces yo, después de haber compartido con él y de haberle transmitido todo lo que pensaba y a qué éxito me refería, traté de buscar en el diccionario, ¿no? ¿Qué es lo que dice el diccionario de lo que es el éxito? Si ustedes lo buscan van a ver que dice que es el resultado feliz de una actuación o una buena aceptación que tiene algo o alguien. Y dije, bueno, ¿qué es el éxito diseñado por Dios? Y el éxito diseñado por Dios en una transformación que yo traté de hacer tiene que ver con esto, con el resultado feliz de nuestra actividad o actuación según el propósito de Dios en nuestra vida. O bien, la aceptación que tenemos de lo que hacemos delante de Dios. Eso es éxito diseñado por Dios. Es saber que lo que vos estás haciendo está siendo aceptado porque está dentro del plan de Dios. Y yo te voy a hablar sobre esto que está aquí. ¿Alguien conoce este personaje? Algunos de ustedes son jóvenes, los viejos hemos visto una película que se llama Carrozas de Fuego. ¿Alguno la vio? Allá hay un muchacho, dos que la vieron. Miren los chicos que están allá. Yo les pido que ustedes se tomen un tiempo y que en algún momento la busquen a través de internet y vean esta película. Ahora yo les voy a contar la historia de este personaje que se llama Eric Liddell. Eric nació en el año 1902 y murió en el año 1945. Nació en China porque su papá era misionero. Y después que nació y llegando a su juventud, a su adolescencia, Eric fue mandado a Inglaterra para que estudie. Y él tenía una capacidad, y su capacidad es que era rápido para correr. Y entonces él estudiaba en la universidad, era un muy buen deportista y lo invitan a que corra y había ganado varias medallas y lo invitan a que participe de las Olimpiadas que se hicieron en París, en Francia, en el año 1924. Yo tengo grabada la escena de la película cuando él está con su novia. Y vieron que a nosotros a veces nos hacen desfocalizar de muchas cosas que Dios quiere hacer, pensando exclusivamente en la obra, como si la obra fuera exactamente el único lugar donde uno puede desarrollar el propósito de Dios. Y él, cuando recibe la invitación y se predispone para poder ir a las Olimpiadas, la novia le dice: Eric, Dios no te llamó a correr, sino a las misiones. Y Eric la mira a su novia y le dice estas palabras. Le dice: Dios me hizo rápido y cuando yo corro siento el placer de Dios. ¿Saben lo que le estaba diciendo? Dios se complace y es parte del propósito de Él para mi vida que yo a través de las carreras pueda alcanzar a gente para el Evangelio. Ya va a llegar el momento en que vamos a ir a las misiones. La película cuenta la historia, tuvo varios Oscars,
Eric era rapidísimo en 100 metros. Era su especialidad. Y el momento en el cual le toca correr los 100 metros representando a Inglaterra, le anuncian que iba a ser un día domingo. Y él estaba convencido de que el día domingo era el día del Señor y se niega a correr. Imagínense, los gobernantes del país, las presiones que tuvo, estando él, se ve toda la película, cómo va desarrollando su convicción sobre esto, y no corre los 100, que era para lo cual se había preparado. Y tiene que correr la carrera más importante de las Olimpiadas, pero donde él no era especialista, que eran los 400 metros llanos. Y acá viene una escena que tampoco voy a olvidar. En cámara lenta están todos los atletas preparándose para la carrera y viene el atleta americano con un papelito doblado y se lo da en la mano y él antes de correr lo abre y ese papel decía: Dios honra a los que le honran. Y Eric batió todos los récords. Pasaron 25 años hasta que alguien pudo haber batido el récord que él había batido. Y se lo veía cuando terminaba de correr, que se juntaba la gente y él predicaba el Evangelio. Estaba leyendo, ustedes pueden buscar este nombre en Google, y está toda la historia de él, las medallas que ganó. Y se fue a China como misionero con su esposa, con quien se casó allá, una chica que era de origen canadiense. Y estando en China como misionero, corrió carreras hasta en China y ganó medallas, están todas las medallas que ganó. Y dice la historia que en el año 41 Inglaterra le pidió que salga de China. Él no salió porque tenía un llamado allí, mandó a su esposa y a sus hijas a Canadá, fue tomado prisionero en un campo de concentración japonés y a los 45 años, por un tumor cerebral, el Señor lo llevó a su presencia. Miren todo lo que puede hacer Dios en 45 años de vida. Entonces, lo que a mí me impactó de esta película fue que Dios quiere hacerte exitoso o exitosa en el lugar donde te puso, en la profesión que te dio, en la carrera que estás estudiando, en el trabajo que tenés, en la actividad donde vos sientas que Dios siente placer cuando te ve desarrollar. Hoy vamos a hablar sobre cuáles son las condiciones para ser una persona exitosa, como dice acá, en el éxito que solamente está diseñado por Dios. Y vamos a ir a un pasaje de la palabra de Dios, de un personaje que seguramente ustedes conocían, ya deben conocer, que se llama Nehemías. Nehemías era una persona casi un sirviente, dice que era el copero del rey. Y Nehemías de repente comenzó a sentir que el propósito de Dios era que él pueda reconstruir y traer a todos aquellos israelíes que estaban apartados, reconstruir la ciudad que estaba destruida. Y todo parecía ser que para un tipo común podía ser imposible. Pero ¿sabes algo? Cuando vos podés ser lo más común que te puedas imaginar, pero cuando Dios centra tu vida y vos te das cuenta de cuál es el propósito para tu vida, nadie es común y pasa a ser especial. Y Nehemías, que era un hombre común, pasó a ser un hombre especial. Y Nehemías fue uno de los éxitos diseñados por Dios de la Biblia. Si vos vas a la Biblia te vas a dar cuenta de que hay muchísimos héroes exitosos, hijos de Dios, que han trabajado para Dios, que han hecho milagros y que fueron éxitos diseñados por Dios. ¿Sabes algo? ¿Por qué te cuento esto? A mí no me gusta hablar de mi vida personal. Te conté mi testimonio para que veas el poder de Dios.
Pero yo, mi éxito en mi vida profesional, lo considero un éxito diseñado por Dios, no mío sino de Él. El día que yo sienta que el éxito mío es un éxito personal, propio de mi talento, propio de mis condiciones, propio de mi conocimiento, y que quiera apropiarme de él y despreocuparme de Dios, será el día que comenzará mi final. Cada hombre de Dios en la palabra de Dios se convirtió en un exitoso a partir de que todo lo que hizo estaba aceptado por Dios en el medio de los propósitos de Dios. Y creo que sin decirlo, hacían lo que Eric dijo. Sentía que Dios se complacía en lo que hacían. Yo te quiero hacer una pregunta, ya lo vamos a ver. ¿Vos algún día te pusiste a pensar si Dios se complace en lo que vos haces? Si Dios siente placer de verte hacer lo que haces. Dice la palabra de Dios, yo soy Nehemías, hijo de Acalías, y esta es mi historia. En el mes de Kislev, cuando Artajerjes llevaba 20 años de reinar, yo estaba en el palacio del rey en Susa. En ese momento llegó allí mi hermano Anani con unos hombres que venían de Judá. Cuando les pregunté cómo estaba la ciudad de Jerusalén y cómo estaban los judíos que no fueron llevados prisioneros a Babilonia, ellos me respondieron: los que se quedaron en Jerusalén tienen graves y grandes problemas y sienten una terrible vergüenza ante los demás pueblos. Los muros de protección de la ciudad están en ruina y sus portones fueron destruidos por el fuego. Cuando oí esto, me senté a llorar y durante varios días estuve muy triste y no comí nada. Entonces le dije a Dios en oración: Dios grande y poderoso, ante ti todo el mundo tiembla de miedo. Tú cumples tus promesas a los que te aman y te obedecen. Escúchame y atiende mi oración, pues soy tu servidor. Día y noche te he rogado por los israelitas que también son tus servidores. Dios escucha mi oración y las oraciones de tus servidores que desean adorarte. Haz que el rey me reciba bien y que yo tenga, ¿qué dice? Éxito. ¿Sabes algo? Nehemías, un hombre común, estaba diciéndole a Dios: yo siento cuál es el propósito de Dios para mi vida. Yo ahora te pido que yo pueda tener éxito. ¿En qué? ¿En algún emprendimiento personal para su provecho? ¿En algún deseo personal para obtener más dinero para él? No, en un proyecto difícil, pero que era un proyecto de Dios. Segunda pregunta, ¿tu proyecto es un proyecto de Dios? Lo primero que quiero que nosotros veamos es que para poder ser una persona exitosa diseñada por Dios, vos y yo tenemos que descubrir el propósito de Dios para nuestras vidas. ¿Sabe que una de las cosas que a mí siempre me preocupó de los cristianos, no me gusta generalizar, pero sí me gusta particularizar porque he conocido a muchos y porque yo también en algún momento estuve inserto en esta posición, de aceptar que somos cristianos porque Dios en su misericordia nos ha revelado de su Hijo Jesucristo y Él nos ha limpiado, pero que a partir de ese momento el cristianismo es una vida de rutina sin propósito. Entonces nos interiorizamos de todo lo que nos toca vivir en la vida diaria, familiar, personal, laboral, y creemos que cristianismo es el domingo en la iglesia. O quizás para vos el sábado con el grupo, o para algún adolescente es en el día que tiene su reunión, pero no nos hemos preocupados por descubrir el propósito de Dios para nuestra vida. ¿Sabes? Rick Warren en su libro Una vida con propósito, él lo dice: Dios tiene un propósito personal para cada uno. Te diseñó
particularmente, especialmente, te modeló de acuerdo a su voluntad. Y Dios no te tiene a vos como un vegetal esperando que pase el tiempo. Dios está esperando que vos te preocupes, como Nehemías, por descubrir su propósito. Fíjate, Nehemías, no vino Jesús particularmente, no vino Dios particularmente a darle un súper mensaje casi revelador, sino que él comenzó a sentir la carga por el pueblo de Israel y comenzó a descubrir su propósito, el propósito que Dios había puesto en su vida. Y a partir de que comenzó a sentir eso, comenzó a orar por eso. ¿Para qué te hizo Dios? ¿Cuál es el propósito para tu vida? Considera que no importa tu condición, no importa dónde estás. Dios no toma las grandes cosas, hace grandes cosas a partir de pequeñas cosas. Si nosotros somos pequeños, si tenemos una posición insignificante, seguramente que tenemos las condiciones dadas para que Dios haga grandes cosas. ¿Qué es lo que importa? Si vos aprendés a escuchar la voz de Dios. ¿Qué es lo que importa? Saber que Dios te diseñó para un propósito. Saber descubrir tus dones, saber descubrir tus capacidades. Dios puede tomar un copero del rey y convertirlo en un líder increíble como fue Nehemías. Dios lo puede tomar a Rodolfo Galoni, una persona insignificante, humilde desde condición económica, soberbio en sí mismo, con una autoestima por el piso, sin saber hablar, sin saber expresarse, una persona introvertida. Ese era Rodolfo Galoni antes de Dios. Y convertirlo en una persona lentamente que pueda hablar de su palabra, que pueda ser un líder dentro de la empresa y trabajar en su iglesia. Dios transforma lo insignificante, lo inútil, lo que parece vulgar en algo distinto que impacta. Lo importante es que vos te predispongas a ver cuál es el propósito de Dios para tu vida. Yo no sé si acá hay muchos, pocos profesionales, pero yo te digo a vos que tenés un título profesional. No te creas que el título profesional Dios te lo dio para que puedas comer o para que puedas desarrollarte económicamente solamente. Yo cuando oro a Dios le digo, Señor, yo te alabo que me has dado una posición que en mi vida imaginé. Yo te alabo que me has permitido conocer países del mundo. Te alabo, Señor. No me lo imaginé nunca, pero yo no quiero que el propósito de mi vida sea que me vaya bien en mi trabajo. El propósito de mi vida quiero que mi trabajo sea un camino para que otros te conozcan a vos. Que mi actividad sea de alguna manera un lugar donde la gente pueda ver a un cristiano que se desarrolla, a una persona que trata de ser ejemplo para que otros crean. Para que otros crean. No es el tema de hoy. Algún día, si volvemos a encontrarnos, me gustaría compartirles una charla que tengo sobre las diferentes responsabilidades. Las responsabilidades eclesiásticas que tienen que ver con la iglesia y las responsabilidades laborales. Porque también ahí mezclamos las cosas. Pero quiero decirte esto. Descubrir el propósito para tu vida es el primer paso para que en algún momento Dios te pueda convertir en un éxito de Él. Nadie puede avanzar y crecer sobre un proyecto si no sabe cuál es el proyecto de Dios para su vida. Presentate delante de Dios y cuando tengas descubierto ese propósito, hacé como Nehemías que le dijo, Señor, ahora prospera a tu siervo. Prospera a tu siervo. Segundo punto. Tenés que descubrir cuál es tu parte. Dios te va a decir lo que quiere de vos. Pero ¿sabés algo? Que las cosas no ocurren mágicamente.
Si alguien te dijo que Dios opera siempre mágicamente, que vos no tenés que hacer nada, te vas a dar cuenta que no es el caso de la palabra de Dios. No es que a Nehemías lo largó y les allanó todos los caminos rápidamente. ¿Cuál es tu parte? ¿Qué estoy dispuesto a hacer por ese proyecto? Todo proyecto necesita preparación, actitud, esfuerzo, dedicación, constancia. Cuando yo sentí que Dios me iba a prosperar en mi trabajo, yo no me quedé simplemente mirando para arriba que viniera el conocimiento para poder ejercer las nuevas funciones que Él me dio. Me fui a hacer un programa a la universidad, que yo no tenía universidad. Me comencé a leer libros, porque básicamente si yo quería impactar en una posición profesional, tenía que tener una preparación para ser un buen profesional. A veces nosotros decimos, si yo soy un buen cristiano, no me importa todo lo demás. Dios me va a dar las cosas. Dios está esperando que vos pongas tu parte. ¿Sabés algo? Cuando vos conocés tu propósito, vos te preparás para que el propósito se empiece a cumplir en tu vida. Y prepararte significa poner tu parte. Significa agarrar y decir, bueno, ¿qué me toca en esto? ¿Cuál es la preparación que necesito? ¿Qué actitud tengo que tener? ¿Cuál es el sacrificio que voy a hacer? El esfuerzo, la dedicación. Nehemías tomó la decisión y transmitió la visión a quienes lo acompañaban en el proyecto. Y dice, les declaré cómo la mano de mi Dios estaba conmigo para bien. Y ellos dijeron, levantémonos y edifiquemos. Entonces esforzaron sus manos para bien. Si lees el libro de Nehemías, vas a ver todas las luchas que tuvo. Pero sabés que cuando vos tenés claro el propósito y te pones a trabajar para ese propósito, vas a estar pensando en esto, que tenés la mano de Dios que siempre está para bien. Y vas a poder alentarte vos mismo, y vas a poder levantarte vos mismo, y vas a poder esforzarte vos mismo. Y sabés que hay un horizonte que te espera, que es el éxito asegurado a partir de que descubras el propósito de Dios y que tengas en claro cuál es tu parte y que no te vas a caer ante la primera adversidad. Y Nehemías lo hizo. Lee el libro de Nehemías. Fíjate toda la problemática que tuvo que enfrentar, pero nada de lo que tuvo que enfrentar, nada lo detuvo. Nehemías hace su propio sacrificio y renuncia a sus propios privilegios para llegar a cumplir el propósito que Dios tenía en su vida. El tercer punto, vamos rápido porque no los quiero demorar. El tercer punto es saber que este partido no lo jugás solo. ¿Sabés algo? Cada vez que nosotros nos predisponemos a jugar un partido para Dios, hay un equipo contrario y ese lo lidera Satanás. Y no jugás solo, vas a tener que enfrentar las adversidades. Y ahí es donde la pregunta es, ¿cuánto estás dispuesto a soportar para llegar a cumplir el propósito de Dios en tu vida? Y va a haber conspiraciones, intimidaciones, amenazas, desaliento. Los pueblos enemigos trataban de desacreditar a Nehemías, trataban de hacerlo caer y de hacerlo sucumbir y causarle daños. Y eso va a pasar. Y las fuerzas, dice, de los que acarreaban para la reconstrucción, se estaban debilitando y vivían armados por el acoso del enemigo. Y con una mano trabajaban y con la otra empuñaban las armas. Dormían con su jabalina para defender. Ellos sabían de que no iban a jugar un partido en soledad, que el partido que les tocaba jugar tenía un adversario. Y nosotros tenemos que ser conscientes como cristianos que lo que nos toque jugar en el propósito que Dios tiene para nuestra vida, siempre va a haber un adversario que nos quiere ver derrotados.
derrotados. Pero tengo una noticia maravillosa que está en la palabra de Dios. No hay un solo hijo de Dios en la palabra de Dios. No hay un solo líder de Dios que haya encarado un proyecto que esté alineado con la voluntad de Dios, que haya perdido su partido. Vamos de vuelta. No hay un solo personaje fiel a Dios que haya encarado el propósito de Dios para su vida, que haya estado alineado en su voluntad, que haya perdido el partido porque el enemigo fue más fuerte que Dios. La batalla está ganada a través de un Dios que no tiene comparación en poder. Un Dios que no tienen con qué darle a nuestro Dios. No tienen con qué achicarlo porque es el dueño, el creador, el que hace que todas las cosas sean y existan. El que puede hacer que lo más débil se convierta en lo más fuerte. El que puede hacer que el propósito más pequeño se transforme en algo maravilloso. El que puede hacer, como cantábamos hoy, que caigan los muros y que lo imposible se convierta en realidad. Él es el Dios que juega con nosotros. Pero tenemos que saber que hay un enemigo. Porque si nosotros vamos debilitados creyendo que los partidos se ganan sin tener ni darle importancia al juego, podemos caer derrotados por nuestra propia debilidad, porque no hemos tenido en cuenta que tenemos a un Dios poderoso y porque no somos conscientes de dónde estamos parados. La lucha espiritual está en todos los proyectos. Te voy a contar algo. Cuando nosotros íbamos a ir a Rafaela, con Mabel nos pusimos a orar. Y dijimos, Señor, solamente queremos ir si nosotros en la ciudad de Rafaela vamos a ser un instrumento tuyo. Ellos me estaban proponiendo una mejora económica. Y nosotros con Mabel le estábamos diciendo, Señor, no estamos mirando lo económico, estamos mirando que donde vayamos está bárbaro que vos nos bendigas económicamente, pero no queremos ir por lo económico, queremos ir de acuerdo al propósito tuyo. ¿Qué vas a hacer con nosotros en Rafaela? Y sentimos la voz de Dios que Él nos dijo, ustedes vayan. ¿Vieron como Abraham cuando salió sin saber a dónde iba? Con la convicción que Dios iba a hacer algo. ¿Sabes cuál fue el peor año de nuestra vida con Mabel? ¿Sabes cuál fue el peor año profesional de mi vida? El primer año en Rafaela. Las luchas arrasaban. En un momento tuvimos que aferrarnos solamente a la fe porque teníamos ganas de pedir irnos. Y cada vez que con Mabel decíamos qué lindo sería irnos, venía a nuestra mente la palabra de Dios que nos decía, yo quiero que ustedes estén ahí. Y sabes que cuando ganas la batalla, comienzan a abrirse puertas en forma increíble. Pero ten en cuenta que no vas a jugar solo. Y me voy con el último punto. Y este es importante porque tiene que ver con nuestro ego. Saber, me faltaba este pasaje que lo sostenía en la prueba. Dice Nehemías antes del último, como vi que estaban preocupados, me levanté y les dije a los jefes y a los gobernantes y a todos los demás, no tengan miedo, recuerden que Dios es poderoso y que ante Él todos tiemblan. Luchen por sus compatriotas, sus hijos, hijas, esposas y hogares. El partido lo gana el Señor. Pero acá viene el último tema que dice que vas a necesitar fe para creer que el proyecto se haga realidad. Pero fíjate lo que dice abajo. Pero no te la creas. ¿Sabes por qué? Porque la muralla fue terminada y sucedió que cuando nuestros enemigos oyeron esto y lo vieron,
Todos los pueblos de nuestros alrededores se sintieron muy humillados ante sus propios ojos y se dieron cuenta que esta obra había sido llevada a cabo por Nehemías. ¿Dice Nehemías? No, por Dios. No te la creas. Porque cuando vienen los resultados, la tentación de creerte que sos vos es muy grande. Y no son tuyos, son de Él. Porque son tan grandes las cosas que hace el Señor, que hay una vocecita que te dice, sos vos. Qué grande que sos, Rodolfo. Qué grande que sos, Rodolfo. Dale, sos vos. Es tu capacidad. Te voy a contar algo y voy a ir terminando. El año pasado, yo estoy en un proceso de juntarme una vez o 2 veces por año con algunos compañeros del secundario que no conocen del Señor, pero que ellos no pueden creer el cambio en mi vida porque me conocieron cuando yo tenía 15, 16, 17 años. Y fueron a casa, Rafael, ellos son de Santa Fe, yo soy santafesino. Y cuando estábamos tomando unos mates ahí en el patio a la tarde, ellos me dicen, sos increíble, ¿dónde llegaste? No lo puedo creer. Y le digo, no soy yo, es Dios. Y ellos me decían, casi como el enemigo susurrándome al oído, no, ¿cómo que Dios? Si vos no tendrías esta capacidad no lo hubieras podido hacer. Sos vos. Y yo le decía, no soy yo, es Dios. ¿Sabés? Cuando vos buscas el propósito de Dios, cuando encarás el proyecto de Dios para tu vida, empezás a transitar el camino que implica llegar a la meta y vas ganando las batallas. Te falta solo la fe para creer que se va a hacer realidad, pero hay un momento cumbre que es el momento en que se haga realidad. Nunca se te ocurra pensar que sos vos. Acordate del pasaje de Nehemías. Las vivió todas, las luchó todas, pero cuando la realidad fue hecha y se logró el objetivo, dice, todas las cosas que se ven fueron llevadas a cabo por Dios. Por Dios. Yo nunca me voy a olvidar ese 1 de septiembre, era un viernes, a las 6 de la tarde, más o menos. Los viernes en las empresas, cuando uno está ya al atardecer, es como que ya está el fin de semana. Estábamos charlando con un grupo de compañeros, yo era gerente comercial, y me llaman por teléfono del directorio. Nunca hay una reunión de directorio un viernes a la tarde. Y me dicen, Rodolfo, vení que queremos hablar. Y yo fui con una mezcla de expectativa, de miedo, de qué se trata. Y no me voy a olvidar nunca que uno del directorio, cuando entré, me dijo, irónicamente, ¿vieron esos chistes para romper el hielo, pero que no sirven? Te llamamos porque te queremos desvincular, me dijeron. Y yo no había hecho nada, por lo cual no me lo creí, pero no rompió ningún hielo. Y me dijeron, sentate, te queremos ofrecer la gerencia general. Y a mí se me electrizaron las piernas, los brazos, y yo decía, voy a pasar a ser el número 1 de una empresa de 85 años. Voy a ser el primer extrafamilia que va a liderar la empresa. Y todas las cosas que pasaban por mi cabeza me llevaban a pensar, Dios, qué grande que sos. Y cuando llegué a casa me abracé con Mabel y lloramos. Y yo no podía creer lo que me estaba pasando. Y hoy estoy transitando este camino. Estoy en el Consejo Pastoral de la Iglesia. Por la cantidad de actividades me cuesta mucho estar en un montón de actividades de la Iglesia, pero siento que Dios
me puso ahí con un propósito, que es impactar a otro grupo de gente. Siento que Dios me puso ahí para poder compartir estas cosas con ustedes. Siento que Dios me hizo vivir la experiencia para compartirla y para que otros como ustedes se animen. No a buscar un éxito para el bolsillo o para el ego, sino a buscar un éxito que sea diseñado por Dios y para la gloria de Dios. Y yo quiero en esta noche animarte haciendo esto último que puse acá, que te acuerdes de algunas cosas que fuimos hablando. Si sentís placer, el placer de Dios en lo que estás haciendo. Si sabés para qué fuiste diseñado. Si tenés claro el propósito. Si tenés la actitud, la firmeza para trabajar en el propósito que Dios te indicó. Si estás preparado para pagar un precio por eso. Porque las luchas son durísimas. Muchas veces difamaciones, mentiras, cosas en el camino. Y si tenés fe que el éxito se va a concretar. Llévate estas preguntas, pero lo peor que puedes hacer es salir convencido que Dios te eligió para que seas su hijo y nada más que para eso. Dios te eligió para mucho más que eso. Te eligió para que a través del propósito de Él en tu vida, vos puedas ser alguien particularmente exitoso en su proyecto, el que Él eligió para vos. Y sabés que los milagros que Él puede hacer a través de que vos estés en el centro de su voluntad son tremendos. Y sabés algo, va a venir una voz a tu oído que te va a decir, vos no podés, vos no estás preparado para nada, vos sos un mediocre. Ese es el enemigo. No hay mediocres para Dios. Para Dios hay personas que buscan su voluntad y que cuando la encuentran la ejecutan y tienen fe que el propósito de Él en su vida se cumpla. Y cada vez que el propósito de Dios para una persona se cumple, es un nuevo éxito que Él diseñó. Que el Señor te bendiga en esto y voy a orar por vos. Papá, gracias. Gracias porque, Señor, sos tan especial. A veces nosotros nos desmerecemos, a veces nos enorgullecemos, no somos equilibrados, Señor. Pero lo que sí tenemos la certeza es que para algo nos elegiste, para algo nos trajiste, Señor. Y en esta noche yo te pido por todos estos jóvenes, por todos los que estamos acá, para que tú pongas en el corazón de ellos claramente qué es lo que querés hacer, Señor. Para que ellos individualmente puedan sentir que hay un propósito que puede comenzar a cumplirse, que se dispongan a luchar, que se dispongan a ganar, que se dispongan a jugar el partido, Señor. Que sientan que vos sos el director técnico, el apoyo, el poder detrás de todas las cosas. Que sientan que van a ganar por anticipado, que su fe, Señor, los impulse a ser exitosos en el diseño tuyo. Señor, líbranos de creernos algo, Señor. Pero, Señor, danos fe para creer que en vos somos mucho. Líbranos de creer que nosotros solos podemos, pero danos fe para creer que con vos todo lo podemos. Porque el poder tuyo no tiene límites. Y te complace, Señor, que nosotros, tus hijos, podamos ganar en cada partido que jugamos. A ti te damos la gloria. Gracias por esta noche. Te amamos, papá, por tu bondad, por tu misericordia, por tu paciencia, por elegirnos y por bendecirnos. En el nombre de Jesús. Amén.